Bueno, después de los avances que hemos visto en televisión, por fin llega el estreno de Lo que escondían sus ojos. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta larga espera? Pues inquietos porque no sabíamos exactamente dónde le iban a poner, cuándo, a qué target iban a buscar, qué momento del año iba a estrenarse. Pensamos que ya este año no se estrenaba. Y bueno, pues sí, te inquieta saber que una cosa tan bonita se demore tanto en salir, ¿no? Y pues eso, inquietud. Cuéntanos un poco cómo es tu personaje en Lo que escondían sus ojos. Pues Suñer es una persona que existió, no vamos a llamarle biopic porque no es la vida de su historia, o sea, no es la historia de su vida, pero es un tipo que tuvo que lidiar con altas tensiones en plena guerra mundial, en el 42, del 39 al 42, que fue lo que duró más o menos, no todo como ministro de Asuntos Exteriores, pero fue la etapa en que él estuvo involucrado en la política. Es un tipo que estuvo señalado todo el tiempo por la sociedad de ese momento, sobre todo por haberse metido en este problema. Después estuvo sometido a las presiones de los carlistas, de los propios falangistas, de los militares, que era un tipo que por todas partes era un tipo con muchas dimensiones porque tenía que responder de diferentes maneras en dependencia de los intereses de aquel que se acercaran, ¿no? A presionarle. Tenía que jugar con todos los ministros de exteriores, tanto de los aliados como del eje, con Ciano, con Ribbentrop, con Churchill, lidió con todo el mundo, ¿no? Tuvo que darle largas a algunos, a otros darle negativas, y a Hitler, al propio Hitler le da una negativa y duerme después en su cuartel. O sea, se estuvo jugando el pellejo todo el tiempo. O sea, que es un tipo que a mí me parece más que interesante para interpretar. Evidentemente cometió errores como todo el mundo, o no, depende del punto de vista de cada uno. Era germanófilo, por ahí la gente le inclinaba hacia un lado u otro, pero luego luchó por la democracia, ¿no? Le escribía cartas a Franco pidiéndole cambios en la política. Creo que hizo bastante, creó la ONCE, la agencia EFE, creó... Bueno, el tipo no paraba, era un kamikaze, era un genio. ¿Qué esconden los ojos de Rubén Cortada en esta ficción? Esto es todo Serrano Suñer, ahí no hay Rubén Cortada, no hay por ningún sitio. Es un intento de verdad de pensar como Suñer, como mucho podías sustituir para empezar un proceso, pero el proceso tienes que continuarlo como Suñer porque son otras influencias. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado a la hora de afrontar el papel? La presión, había mucha presión sobre el personaje, no estábamos... Bueno, sí, era sobre todo canalizarlo por algún sitio, ¿no? Toda la información que teníamos de Suñer, cómo la llevábamos allí, y lo que hicimos fue conectarnos con el estudio Juan Codina y a través de ellos sacar adelante el Suñer que se nos estaba exigiendo, ¿no? Al ser un personaje real, ¿te ha resultado más complicado que tus anteriores personajes que eran ficticios? Sí, este ha sido el más complicado. Porque los demás puedes de alguna manera buscar, no imitar, porque tienes que llenarlo con una historia, en realidad tienes que irlo llenando con una historia, pero utilizas mucho de tus hilos, ¿no? De tus propios hilos, de momentos, situaciones por las que has pasado, de Faruk, lo que más parecido que hayas tenido, de roles, ¿no? Al verles más o menos sabes que tienen una manera, ¿no? Recuerdo que los árabes se movían de una manera, hablaban ¿sabes? Se tocaban, Robles es un tipo más tal, siempre van con brazos en jarra. O sea, cada uno tiene como pero este tipo había que armarlo completo y recuperarlo y poner un holograma de Suñer ahí, o lo más parecido a Suñer, ¿no? No, hay cosas que no estaban permitidas en ejemplo, Rubén siempre va un poco a cabeza baja, un poco encorvado, por una cuestión de ir para no llamar la atención, y Suñer estaba orgulloso de lo que hacía, ¿no? Estaba contento de ser ministro de Exteriores y de hacer lo que hacía. Siempre iba con el pecho en alto, la cabeza en alto, y no tenía ningún problema con decir las cosas directamente a los ojos, y entonces era un tipo complicado de armar. Sí, yo creo que sin el estudio Juan Codina no... ¿Cómo ha sido trabajar con Blanca Suárez? Espectacular. Esa niña creo que tiene mucho talento, tiene un carrerón por delante, ya está asentada, o sea, Almodóvar de la Iglesia,
las mejores series la llaman, Netflix, está a un nivel muy alto y en mi caso a mí me regaló eso, estar abierta para jugar, para proponer cómo sería ese encuentro entre estas dos personas de ese estrato social, sabiendo el riesgo que estaban corriendo, y ella me lo puso en bandeja. Sabemos que te has visto obligado a decidir entre una serie de Telecinco, Sé quién eres y Lo que escondían sus ojos. ¿Por qué finalmente te decantaste por hacer la miniserie? Por Suñer. Me hubiese encantado estar en las dos, pero bueno, tampoco. Serrano Suñer me suponía un reto, ¿no? Me gustaba como personaje, lo otro era guión y esto era Suñer. Es que es un ministro de Relaciones Exteriores, no cualquiera llega a ser ministro de Asuntos Exteriores y eso viniendo de ministro de Interior, después de Gobernación, convertirse en Exteriores en 42, ¿quién no quiere hacer ese personaje? Dime a alguien que no quiera hacer ese personaje. O sea, ¿qué actor no quiere hacer ese personaje? Bueno, te tenemos que preguntar también sobre el final del Príncipe, aunque ya ha pasado mucho tiempo, porque fue muy criticado por el público debido a su dramatismo. Sí. ¿Tú cómo viste este final? Mira, lo que pasa con eso es que los guionistas tienen un mínimo. O sea, ellos por respeto a sí mismos necesitan que no termine un final feliz. Es que sería, y sobre todo un tema tan delicado. Si me hablas de una comedia romántica, si me hablas... Yo sé que la gente quería eso, que se fueran juntos, pero es que ellos como guionistas tienen un orgullo y les exige un mínimo. Estoy seguro que lo habrían llevado mucho más lejos, ¿eh? O sea, que fueron bastante benévolos con el final. Pero ellos son los que escriben y es una sensación, para ellos cuando haces lo que espera el público, es una sensación de venta, ¿no? O sea, se sienten que han sido violados, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el fondo a la gente siente que la serie es más seria por haber terminado así. Creo, es una opinión mía que me puedo estar equivocando y que me van a crujir, porque la gente quería el amor, pero yo creo que la hace seria, ¿no? Hombre, siempre se puede resucitar, ¿no? Pero creo que es una cuestión de orgullo propio de los guionistas. Estoy seguro que no querían herir a nadie, estoy seguro que evidentemente querían ser fieles a sus espectadores, pero como guionistas necesitaban plantar cara, ¿no? Bueno, hoy se emite el último capítulo de la segunda temporada de Olmos y Robles. ¿Qué se van a encontrar los espectadores en este final de temporada? Es un final interesante. Muy interesante. ¿Algo que nos puedas avanzar? No. Se queda ahí para los espectadores, pero es muy interesante. ¿Te gustaría continuar con una tercera temporada? Un sitio en el que yo me divierto mucho y creo que los actores se lo merecen. Y el productor, Harold, Flippy, o sea, han puesto sangre, corazón y pulmón en esta serie. O sea, y ya para terminar, ¿por qué animarías al público para que no se perdiera Lo que escondían sus ojos? Porque estamos contando una historia de amor espectacular, de dos personas que sabían que no podían entrar en ese planeta y se metieron sin temer las consecuencias, que es lo que suele pasar con la gente hoy en día, ¿no? Que tienen miedo de lo que pueda pasar, incluso sintiendo una atracción no normal y para mí lo más interesante es el trasfondo político que hay detrás, o sea, todas las presiones, los detalles que se van a ver ahí de cómo España consiguió no ser invadida y a la vez no morir de hambre, aunque mucha gente lo pasó muy mal. Todos los hilos que se mueven, las presiones, los espías, los chantajes, las coacciones, todos los tejemanejes que había en ese momento a nivel mundial. Y que todos pasaban por España también. Era interesante España como territorio por su posición estratégico-geográfica, ¿no? El interés que tenían en Gibraltar. O sea, era el territorio más cercano a África. O sea, España jugó un papel muy interesante en la Segunda Guerra Mundial y que yo no conocía antes de hacer esta serie. Me había quedado en Guerra Civil, había estudiado Guerra Civil, pero no me había adentrado en ese proceso de cómo habían sobrevivido a entrar en la guerra. Pues nada, un saludo a Cultura en Serie y no os perdáis la serie, que es espectacular.